De acuerdo a la situación actual mexicana, ha comenzado a considerarse y exigirse una posible destitución del titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. El proceso de destitución se encuentra señalado en los siguientes artículos. Artículo 108. Se reputarán como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Artículo 109. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto a las conductas a las que se refiere el presente artículo. Artículo 110. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación de la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencias del acusado. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inacatables. En caso de una destitución del presidente, se faculta al Congreso de la Unión a constituirse en colegio electoral para designar al sustituto del presidente en los siguientes casos. 1. Cuando la falta absoluta del presidente sea dentro de los 2 primeros años de su mandato, el Congreso, con por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la Cámara, mediante una votación secreta, aprobará la designación de un presidente interino, siempre y cuando se logre la mayoría absoluta de votación. Dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento, el Congreso convocará una nueva jornada electoral para que los mexicanos designen al candidato, quien deberá concluir el periodo respectivo. Para tal efecto, es necesario que el plazo comprendido entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para realizar la elección no sea menor a 7 meses ni mayor a 9 meses. Presidente interino. La persona en la que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión cuando falta el presidente titular por muerte, renuncia, licencia o destitución durante los 2 primeros años de un sexenio o cuando el presidente electo no se presenta para asumir el cargo el 1 de diciembre o el día señalado por el Congreso de la Unión. Bajo la vigencia de la Constitución de 1917, solo ha habido un presidente interino, Emilio Portes Gil, quien asumió la presidencia de la República por designación del Congreso. El día 1 de diciembre de 1928, al no haberse presentado el presidente electo Álvaro Obregón, desempeñó el cargo hasta el 5 de febrero de 1930, en que entregó el poder a Pascual Ortiz Rubio. 2. Cuando la falta absoluta del presidente sea dentro de los últimos 4 años, el Congreso designará un presidente sustituto, quien será el que termine el periodo constitucional al mando. En los 2 casos anteriores, en tanto el Congreso de la Unión no nombra al presidente interino o sustituto, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente el cargo. 3. Si al inicio del periodo presidencial no se ha declarado la validez de la elección por las autoridades electorales, el Congreso designará un presidente interino. 4. Si la falta absoluta del presidente se da justo al comienzo del sexenio, el presidente de la Cámara de Senadores asumirá el cargo, en tanto el Congreso nombre un presidente interino. 5. Cuando el titular del Ejecutivo Federal solicite licencia hasta por 60 días naturales, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad. En estos procesos de sustitución del presidente se debe precisar que en cualquier hipótesis, si el Congreso no estuviese en sesiones,
la Comisión Permanente emitirá la convocatoria para que de inmediato el Congreso entre en un periodo extraordinario, a fin de realizar el procedimiento de sustitución lo antes posible. Con estas reformas a la Constitución se contemplan todos los escenarios posibles para que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la presidencia de la República quede vacante, dado con esto una mayor estabilidad en la gobernabilidad de nuestro país. Conclusión. La falta de un presidente sí traería inestabilidad social y política de consecuencias fatales. Si se llegara a quitar al presidente, los problemas presentados actualmente no terminarían ahí, sino que se tendría que hacer un verdadero cambio en el gobierno para poder hacer un progreso para el bienestar del país, puesto que la ingobernabilidad no depende de un presidente errático, sino de la responsabilidad de los otros poderes de la Unión. En México tenemos una estructura política y una fortaleza en los poderes que no depende de un señor. Los comportamientos erráticos se corrigen a través de actuaciones del Congreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de grupos empresariales y sobre todo de la sociedad.